Bueno, mi intervención en este segundo Congreso Colombiano de Espeleología es con una ponencia que se titula El camino del espeleólogo, un enfoque multidisciplinar en la formación del espeleólogo. Me puse con esta ponencia después de hablar con Gonzalo e intercambiar pues, conocimientos sobre cómo está el espeleo en un sitio y en otro, en España y en Colombia. Y pues bueno, creí que mi intervención podía aportar algo un poco a la dinámica de la espeleología, tal como yo, ya lo digo, en esta intervención pues lo pude ver. Bueno, todos sabemos que la espeleología es una actividad que tiene un nombre que ha incitado al desconcierto y a la problemática en algunos casos, puesto que etimológicamente la espeleología significa ciencia de las cuevas. Es un término que se empezó a acuñar en el siglo XVIII. Émile Rivière, perdón, fue el que bautizó con este nombre esa querencia por las cuevas, esa incitación por descubrir qué había más allá, cuando se sobrepasaba el umbral de la oscuridad que da inicio a lo que es el mundo subterráneo. Pero quizá Edward Alfred Martel fue quizá el hombre o el personaje que dio más expansión a esta nueva actividad que se empezó a desarrollar pues, a partir de finales del siglo XIX. Él fue una persona muy proactiva e intentó llevar sus conocimientos y sus ganas por descubrir el mundo subterráneo a muchos sitios, Austria, Bélgica, casi toda Europa, incluso estuvo en Estados Unidos. Es por ello quizá que nosotros aquí en Europa pues lo conozcamos como el padre de la espeleología. La espeleología se desarrolla en las cuevas, evidentemente, y una cueva no es más que un espacio físico. Existen muchísimas definiciones de cuevas, desde las más científicas a las más genéricas. Yo he cogido una definición muy genérica, donde las cuevas no son más que una expresión geomorfológica del medio rocoso en que se encuentran, controladas ya las circunstancias estructurales, geoquímicas y climáticas del lugar, ¿no? Evidentemente, en cualquier material rocoso se pueden formar cuevas, aunque las cuevas que a los espeleólogos nos interesan se forman en terrenos muy concretos. Pero también una cueva es un medio biótico. Un medio biótico donde existe un condicionante para que los productores primarios, es decir, aquellos elementos fotosintetizadores en el exterior no puedan vivir, no puedan subsistir, y por lo tanto las biocinosis que se organizan en el interior de las cuevas pues tengan que organizar sus flujos de energía y ciclos de la materia de forma muy diferente. Además de una fauna muy especializada, pues cobijan otra serie de organismos, por ejemplo los biofilms, que están teniendo pues gran importancia en los últimos tiempos a medida que se van descubriendo bacterias en estas capas tan particulares. Bueno, en estas cuevas, evidentemente, no solamente los espeleólogos tenemos intereses, sino que desde siempre ha habido especialistas que han tenido interés por este medio, geólogos, biólogos, paleontólogos, arqueólogos. No nos olvidemos que los homínidos, gran parte de los homínidos que hemos encontrado a lo largo de la historia, pues se han encontrado en cuevas. Por lo tanto, también las cuevas guardan una relación directa con el interés en buscar nuestros orígenes. Sin embargo, son los espeleólogos los que realmente sacan a la luz, sacamos a la luz todos esos conductos subterráneos que hay en el interior de la Tierra. Y no solamente espeleólogos. Y me gustaría aquí añadir a las espeleólogas también, puesto que también las mujeres son una parte importante de este colectivo, aunque en el siglo pasado quizá formaban parte de él en número minoritario, pero a partir del siglo XXI ya se va notando su presencia y cada vez es mucho mayor y participando en expediciones de gran envergadura. Otra cosa, esto quizás en algunos casos ha habido una pequeña lucha, un pequeño enfrentamiento entre científicos y espeleólogos que solamente nos dedicábamos a explorar las cuevas, que en algunas épocas, en unos momentos, pues ha llevado a problemas que no tienen mucha base, una pelea. Quizás en algunos casos este enfrentamiento haya provenido quizás en los nombres que se utilizan a la hora de definir actividades.
Por ejemplo, antes se solía hablar de bioespeleología, geoespeleología, relacionando cualquier ciencia o actividad que tuviera como lugar de actividad el mundo subterráneo, espeleofotografía, espeleoarqueología, etc. Hoy se tiende mucho más a hablar de buceo en cuevas, de geología en cuevas, de biología en cuevas, fotografía en cuevas o simplemente topografía de cuevas. Esto quizás ha ayudado a delindar claramente aquellas actividades investigadoras, aquellas realizadas por personas, por científicos, por especialistas que van buscando unos objetivos muy concretos en ese mundo subterráneo, de los espeleólogos, los que realmente están volcados en las cuevas desde un punto de vista deportivo y exploratorio, y son realmente sus principales objetivos. Bueno, sentadas estas pequeñas bases, el acceso a cualquier cavidad requiere dos tipos de conocimientos que son totalmente necesarios. Por una parte, unos conocimientos técnicos que nos permiten acceder de forma segura a ese mundo, que no tiene nada que ver con el mundo que existe en el exterior, y por otra parte, un conocimiento del medio, puesto que es tan diferente del medio exterior que no se sabe, no estamos acostumbrados a ver qué nos vamos a encontrar en ese mundo. Por lo tanto, hace falta una formación, unos conocimientos para poder acceder a ese medio subterráneo. Evidentemente, dentro de los aspectos técnicos, pues conocer cómo se viste un espeleólogo, qué materiales utiliza un espeleólogo, cuáles son las técnicas que tiene que aprender para poder acceder de forma segura a ese medio subterráneo, evidentemente a través de unos conocimientos reglados. No puede ser aprender cómo se maneja un descendedor con la ficha técnica que aparece en el aparato. Evidentemente, este dominio de las técnicas ha ayudado mucho a que la espeleología evidentemente fuera progresando. Pero no debemos olvidar que también tenemos que tener un conocimiento del medio. El medio físico, por una parte, como decía antes, no todos los sistemas rocosos son objeto de la espeleología, solamente aquellos que sufren procesos de calcificación, como por ejemplo son las rocas calizas que presentan morfologías externas muy diversas, lapiaces, dolinas, etc. Bocas de cuevas de grandes dimensiones, con surgencias de agua, cañones cársticos. No en todos los terrenos calizos se forman cuevas, en otros tipos de terrenos también se forman cuevas y de grandes dimensiones, como pueden ser en yesos o también en tubos de lava. También las cuevas pueden tener unas dimensiones excepcionalmente grandes, contener depósitos tanto químicos, estalactitas, estalagmitas, banderas, columnas, como depósitos detríticos, es decir, arrastrados por generalmente el agua, que arrastran estos sedimentos de forma violenta hacia el interior de las cuevas. Algunas formaciones nos dan una información, algunas formaciones epifreáticas, como son el caso de esta última fotografía, nos dan una información bastante destacada. Especialmente la información que nos dan estos depósitos se circunscribe al cuaternario especialmente. Pero no nos podemos olvidar también del medio biótico, en el medio biótico donde estamos acostumbrados a ver los organismos más característicos de las cuevas, que pueden ser los murciélagos, y que realmente son visitantes de las cuevas, no son realmente organismos que viven en ellas. Los organismos que viven en las cuevas son organismos muy pequeños. En el medio terrestre está dominado por insectos principalmente. Excepcionalmente podemos encontrar otros grupos zoológicos como pueden ser anfibios, y en el mundo acuático de las cuevas son los crustáceos los que predominan totalmente. Aunque en algunas cuevas en diferentes partes del mundo, especialmente en Asia o en Estados Unidos, podemos encontrar ejemplos de peces despigmentados que contribuyen a diversificar la fauna que encontramos en las cuevas, sin olvidar los biofilms que tanta importancia están teniendo últimamente. Bueno, hemos visto que tenemos una necesidad de tener unos conocimientos de espeleología, unos conocimientos tanto del medio físico como del medio biótico que encontramos dentro de las cuevas. Pero ¿cómo se canaliza la práctica de la espeleología? La práctica de la espeleología
En España, por lo menos, y en otros países europeos, se ha canalizado generalmente a través de federaciones deportivas, al principio ligados a las federaciones de montaña, pero y después independizándose. Concretamente en España, en el año 1982, se produjo esta independización de montaña y se creó la Federación Española de Espeleología y el resto de federaciones territoriales correspondientes, bueno, a la división administrativa que tenemos aquí en España. Estas federaciones, evidentemente, desde un principio se comprometieron a la formación de sus deportistas, a la formación de los espeleólogos. Siempre con un objetivo muy importante, que es considerando que la espeleología es un deporte de equipo y difícilmente caben los individualismos. La formación de los espeleólogos se organizó en 3 cursos, básicamente. Cursos de iniciación, donde paulatinamente en ellos se iba incorporando pues, estos conocimientos que se habían, digamos, uniformizado en la federación y se iban a dar a los diferentes espeleólogos a través de estos diferentes cursos que se normalmente o bien de las diferentes escuelas o a través de los clubs iban organizando. El curso de iniciación pues tiene una duración de 40 horas, se da una formación de técnica vertical básica y un inicio al conocimiento del medio. Y acceso a cavidades de clase 3. Es una tipificación que hacemos de las cavidades para poder un poco organizar a qué cavidad está capacitado entrar los alumnos de estos cursos. El curso de formación, pues hay un aumento en el conocimiento de las técnicas de provisión, evidentemente, que van a conllevar que ese alumno pueda afrontar dificultades mayores a medida que va desarrollando su actividad espeleológica. Se continúa con el conocimiento del medio subterráneo y el límite para estos cursos de formación es que les permitan el acceso a cuevas de tipo de clase 4. La duración de estos cursos es de aproximadamente pues, 60 horas. Por último, en la formación técnica del espeleólogo, que le permite acceder a casi cualquier tipo de cavidad, ya con grandes dificultades, es el curso de perfeccionamiento técnico, con 104 horas de duración. En ella se forma al espeleólogo en todas las técnicas deportivas que se conocen y que se puedan practicar y que les permitan pues, acceder ya a dificultades de gran nivel. Estos son los cursos que en la formación del espeleólogo tenemos reglados actualmente en España. Aquí muestro la clasificación de las diferentes cuevas que tenemos tipificadas para poder catalogar los cursos. Tengo que decir también que entre curso y curso, un curso para acceder a un curso de formación o un curso de perfeccionamiento, evidentemente, además de tener aprobado los cursos anteriores, debe pasar una prueba de acceso específica. Evidentemente, a medida que aumenta la clase, aumenta la dificultad de las cuevas y, por lo tanto, la preparación técnica que tiene que tener el espeleólogo para poder afrontar las dificultades que puede encontrar. Bueno, también en cuanto a esto sería la formación de los alumnos, la formación de los propios espeleólogos. Pero en cuanto a la formación de los técnicos, ¿quién forma a los técnicos? Los técnicos que tienen que formar a estos espeleólogos. En principio, la federación se encargaba de formar a sus propios técnicos con 2 denominaciones de monitores y de instructores, con un plan de estudios que fue desarrollando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en 1990 se dio la posibilidad de que las educaciones deportivas se fueran incluyendo en la educación reglada, o sea, en la educación controlada por el Ministerio de Educación y Ciencia y no por estamentos deportivos, como era el Consejo Superior de Deportes, que, digamos, hace de tutor de, digamos, las federaciones deportivas y a la cual pues acogen todas ellas. En 1990, como digo, se promulga una ley en la cual se da el inicio a esta posibilidad. Los espeleólogos de la federación nos ponemos entonces a trabajar con objeto de que en el decreto, en el Real Decreto de 2007, la espeleología, la formación de los técnicos deportivos en espeleología estuviera incluida en las enseñanzas deportivas de régimen especial. Ya por fin en 2010, el Real Decreto 64-2010 de 29 de enero estableció la titulación de técnicos deportivos en espeleología.
y en 2011 se establecieron los currículos, es decir, los contenidos que tenían que tener la formación de estos técnicos. Se organizó en 2 ciclos, ciclo inicial y ciclo final. Bueno, en definitiva, se constituyó por fin la titulación del técnico deportivo en espeleología, acogido a las enseñanzas deportivas de grado medio, equiparables a lo que sería un nivel de bachiller, ya que en España la formación superior de formadores deportistas está canalizada a través de unos estudios superiores de grado en ciencias de las actividades físicas y del deporte, lo que se denomina CAFIT. Entonces, el grado superior, o sea, el grado universitario de formación física estaba cubierto y lo que faltaba era el grado medio. Y concretamente en espeleología, a través de esta titulación, pues ya se dio cabida. La duración de este curso es de 1.140 horas y se imparte en 2 ciclos. Uno inicial de 450 horas y otro final de 690 horas. Al final se completan estas 1.140 horas. Y ya que está incluido dentro de las titulaciones deportivas regladas por el Ministerio de Educación, para acceder a esta titulación es necesario contar con el graduado o con la educación secundaria obligatoria, puesto que ya estamos dentro del régimen de la educación reglada. Y además es necesario aprobar un examen de acceso concreto al ciclo inicial. También para pasar al ciclo siguiente, al ciclo final, es necesario, además de tener aprobado el ciclo inicial, también pasar un examen de ingreso para acceder a ese ciclo final. El plan de formación de estos ciclos pues sería, grosso modo, el siguiente. El ciclo inicial está organizado en 2 bloques, un bloque común y un bloque específico. Tengo que decir que el bloque común está impartido siempre por titulados universitarios, bien graduados en el CAFIT, como he indicado actualmente, en esta titulación deportiva a nivel universitario, o bien por personal especializado, bien sean médicos, dependiendo de la formación que se vaya a dar o del contenido concreto que se vaya a dar, o de enfermeros o cualquier otra profesión, pero con titulación siempre universitaria. El bloque común tiene los siguientes contenidos, como veis en la diapositiva: bases del comportamiento deportivo, primeros auxilios, actividad física adaptada y discapacidad, organización deportiva. El bloque específico es impartido específicamente por titulados deportivos en espeleología, con los contenidos que podéis ver en la diapositiva. El ciclo final, por su parte, también cuenta con 2 bloques, el bloque común y el bloque específico. Igualmente es impartido por los titulados que he comentado anteriormente. Al final se consigue obtener unas personas tituladas y formadas, capacitadas para impartir esta formación a cualquier persona que se quiera iniciar o perfeccionar en la práctica de la espeleología, o sea, en el acceso a las cavidades con fines evidentemente deportivos y exploratorios. Bueno, el haber hecho una pequeña introducción y haber indicado esta confrontación que ha podido haber en algunos momentos entre científicos y espeleólogos, viene al caso para rematar un poco la charla, abogando por la ayuda, el papel que jugamos los espeleólogos en la investigación de las cuevas. Los espeleólogos somos los primeros los que nos metemos en los conductos subterráneos. Para poder meter en esos conductos necesitamos hacer unas planificaciones, estudios, contar unos conocimientos del medio exterior e interior. Necesitamos hacer unas topografías muy precisas, topografías que nos permiten avanzar en nuestras exploraciones, situar los sitios que hemos encontrado, poder hacer planificaciones, poder repetir exploraciones. Estas topografías las realizamos a través de cursos especializados que realizamos con aparatos especializados y con técnicas especializadas para levantar esas topografías en las cuevas. Evidentemente tomamos imágenes, las fotografías son fundamentales en el medio subterráneo. Y con relación a las topografías, hacemos topografías, incluyendo en ellas
observaciones que realizamos, puesto que normalmente las topografías están acompañadas de una serie de dibujitos y de indicaciones geomorfológicas que nos están indicando, pues, por ejemplo, dónde existen pozos, dónde existen formaciones, dónde existen goteos, incluso dónde existen restos arqueológicos que hemos podido encontrar alguna vez, restos de guano o de otro tipo de hallazgo que podemos encontrar. Hacemos otros tipos de mediciones que también incluimos en informes o en artículos que publicamos tanto en revistas especializadas como en revistas científicas. Por ello, nosotros somos, cara a los científicos, al personal especializado en cualquier disciplina que tenga interés en las cuevas, aportamos un soporte técnico no solamente para formar a esos científicos que pueden estar interesados en hacer directamente sus trabajos en el medio subterráneo, o prestarles una ayuda técnica para poder hacer esos muestreos directamente nosotros y que no tengan que meterse ellos, porque evidentemente hay que ser realistas y la capacidad de meterse en ciertas zonas está bastante restringida en ciertos momentos a ciertas personas. Que no quiere decir que después de unos cursos casi cualquier persona sea capaz de meterse en una cueva. Bueno, pues este quizás es el final de mi charla. Únicamente he pretendido el objetivo de inculcar la necesidad de que la espeleología es una actividad deportiva, una actividad bastante reglada en la mayor parte de los países donde está implantada, que necesita una formación y que es interesante, y nosotros aquí en España hemos sabido sacar partido a ello, de que esa formación esté integrada en los sistemas reglados de formación en el sistema educativo de ese país. Son muchas las ventajas que se cuenta con ello, puesto que son profesionales titulados, reconocidos, que pueden acceder a un mercado laboral que cada día se abre muchísimo más. Pues nada, con esto quisiera agradecer, ya para finalizar, pues la atención prestada. Muchísimas gracias.